Yo creo que en todas mis películas hay muchas cosas que me corresponden a mí, tanto en los recuerdos como en los personajes que salen en ellas, como en las historias que cuento. Puedo decir que estoy muy agradecido al cine, ¿no? Claro, a mí me da mucha vergüenza cuando estoy viendo una película mía, cuando empiezo, marcharme, porque parece que estoy huyendo. Entonces a veces me quedo y entonces ya no tengo más remedio que soportar una de mis películas, que no me gusta nada verlas, no me gusta nada. Prefiero no verlas, ¿eh? Pero a veces no tengo más remedio y las veo, bueno. Y a veces me llevo hasta sorpresas, porque me parece que son películas que están bien y que yo ahora a lo mejor no sabría hacerlas. O sea que cada película está hecha en un momento de mi vida, corresponde a una forma de pensar o de estar o de vivir y están allí, son de alguna manera, pues han marcado mi vida, pueden marcar mi vida, ¿no? Estoy influenciado por todo, o sea que eso, a mí me sorprende siempre estas personas que dicen que no se influencian. Yo estoy influenciado por todo, o sea, ahora mismo por ti, ¿no? Y por el sol y estar aquí con mis amigos y todo eso, ¿no? Y esta película no lo hubiera hecho si no tuviera una pequeña casa que tengo yo en Torrelodones, ¿verdad? Que ha sido un poco la fuente de inspiración, digamos, ¿no? De mis vecinos y en fin. Entonces, a partir de ahí yo siempre trabajo con elementos conocidos, pero luego, naturalmente, hago unas transformaciones tan enormes que no queda nada o prácticamente nada de autobiográfico, ¿verdad? Había que sondear mucho para encontrar algo de autobiográfico realmente, ¿no? Yo he sido siempre un admirador muy grande de Bergman y de esto Scola, o sea, a mí me parece que son dos grandes directores y lo que siento, porque me parece esto muy injusto siempre, lo de los premios, por ejemplo, es que no esté Fellini, me parece una cosa impresionante, ¿verdad? Todo es relativo, ¿no? Si ganas este Oscar, ¿significará para ti lo que me has dicho antes? Pues significará la posibilidad de seguir trabajando, que es lo más importante, ¿no? Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... El pasado 10 de febrero nos dejaba uno de los directores más importantes de la historia del cine español. Escuchabais su voz acompañada por la banda sonora de Los Golfos, su primer largometraje, estrenado en 1961. Su última película, Las paredes hablan, llegó hace poco más de mes y medio. Más de 62 años dedicados en cuerpo y alma al cine, y a la fotografía, y a la pintura, y a la escritura. Se ha marchado uno de los cineastas fundamentales para entender la idiosincrasia y la herida de nuestro país, pero también para transmitir la belleza del gesto artístico, fuese cual fuese su disciplina. Y por eso le dedicamos esta nueva entrega de Sesión Continua al Goya cinematográfico que pintaba con la luz, que es como se pinta en el cine, a los Cense que sorteó la censura y se abrió camino hasta la cima de Berlín, de Cannes, al cronista de la España del siglo XX y también del XXI. Viva la 15 brigada, viva la 15 brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, legionarios y fascistas, ay Carmela, legionarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Se nos fue el director de Ay Carmela, cuya banda sonora escuchamos, y con ella decimos Ay Carlos. Se nos fue Carlos Saura. ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hija? Ah, pues no lo he visto. Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. Sesión Continua. Un maratón radiofónico de series y películas. Y hablando de directores, hoy tenemos como directora a los mandos del sonido recuperada a Eva López, que ha vuelto para sustituir a Kelu Robles, que está de viaje a Canarias, a donde nos vamos en breve para hacer esta tarde un programa en Tenerife. Es un no parar esto. Y para no parar, este homenaje y despedida tenía que contar con nuestra cinéfila de cabecera, Marta Medina. Crudos días. Crudos días. Bueno, ¿cómo estás? Porque has preparado un programa muy especial, inabarcable casi, un homenaje a un imprescindible con alguna de las personas imprescindibles en su vida y las que mejor nos pueden hablar de él. Pues mira, sí, a lo largo del programa vamos a tener con nosotros, bueno, ya está aquí, su hija, Ana Saura, a Jaime Chávarri, compañero de profesión, alumno,
que yo no sabía que habéis sido alumno, y director de arte de Saura en Ana y los Lobos, que tampoco sabía que habéis sido director de arte. Bueno, a todo se lo vas a preguntar ahora. Sí. Pero bueno, sigue. Sigo. Bueno, también tendremos, he hablado con nosotros Ana Torrent, que fue protagonista de Criacuervos, tenemos a Suso33, uno de sus colaboradores en Las Paredes Hablan, también ha hablado con nosotros Manuel Gutiérrez Aragón, también alumno de Saura en la Escuela de Cine, y con Paula Ortiz, directora de La Novia y cineasta también aragonesa. Y contaremos con ella. Bueno, pues vamos deprisa, que tenemos muchas cosas que contar. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. De la voz de Rocío Jurado a la poesía de Lorca, de la danza de Antonio Gades a los grafitis de Suso33, la curiosidad cultural de Saura era infinita y se nota en su capacidad única para mezclar lo popular y lo sofisticado. Empezó en esto del cine casi por casualidad, por recomendación de su hermano, el pintor Antonio Saura, que veía que la fotografía no daba para vivir. Así lo contaba en esta entrevista en los años 80. La verdad es que yo nunca me había planteado seriamente el hacer cine. Yo creo que el golpe definitivo, o sea, que el que me encauzó un poco y me orientó fue mi hermano Antonio. Y siempre me estaba diciendo que lo que tenía que hacer yo era dedicarme al cine y dejar... Bueno, después de estudiar en la Escuela de Cine y de hacer un par de cortos, con apenas 28 años se estrenó en el largo. Y se estrenó, o sea, a lo grande, como, o sea, no podía ser mejor, con los golpes en la sección oficial de Cannes. Como torea, macho. Está bien. Que sí está bien. Está como nunca. ¡Ven, Tato! ¡Métela ya! ¡Ya está bien por hoy! El estilo del primer Saura, que también queda definido por las limitaciones técnicas y de dinero, bebía mucho del neorrealismo italiano. Mario Camus, atención, fue el guionista de esos primeros golfos. Era una época en la que los más listos y talentosos hacían pandilla, ¿no? Sí, eran todos muy jóvenes y con muchas ganas de cambiar el mundo. Su tercera película, por cierto, La caza, es uno de los trabajos más conocidos y ganó el Oso de Plata en Berlín. ¿Eso es de la guerra? Aquí murió mucha gente. A montones murieron aquí. Y ahora solo quedan los agujeros. Buen lugar para matar. Tú ya conocías esto, ¿no, Paco? Hace tiempo, ni me acordaba. Aquellas veces estuvimos más abajo. ¿Sacamos las cosas? Bueno, muy bien. Pues esto es una metáfora de la guerra civil para la que solo necesito un puñado de actores, como Alfredo Mayo, un jovencísimo Emilio Gutiérrez Cava, un secarral cerca de Aranjuez y un par de escopetas. Una película estremecedora que quema, que da calor. Una de mis películas del cine español favoritas, sin duda alguna, la he visto muchísimas veces y no me canso de verla. Pero Saura tiene peliculones todas las décadas, desde esa década de los 60. Sí, y en esos años pues va encontrando su estilo, o sea, mezcla el costumbrismo, lo onírico, lo político, lo psicológico, y bueno, influye a muchísimos directores posteriores, a muchos que fueron su alumno, como por ejemplo Manuel Gutiérrez Aragón, que habla con nosotros también. Recordemos que en los 60 Saura rueda Peppermint Frappé y en los 70, que es su época de absoluta confirmación, Ana y los Lobos, La prima Angélica, Cría Cuervo, Elisa Vida Mía, Mamá cumple 100 años. Respira, Violeta, ¿eh? Bueno, es un no parar, podríamos seguir. Es un no parar. Bueno, y en los 80 da un volantazo y se marca deprisa, se atreve con el kinky y hace unas de las películas más increíbles de género, que gana la Berlinale. Otro peliculón, y en los 80 va a 2 películas por año, casi tantos discos como los Beatles en su momento, y empieza su época de revisión de los iconos de la cultura española. Es la época de Carmen, de Amor Brujo. Y luego ya en la 90 la Academia por fin reconoce con Goyas, así nada menos que 13, a Carmela, y valga la redundancia, su Goya en Bordeaux se llevó también otra media docena más. Y en el nuevo milenio tenemos El séptimo día. Pues le toco. ¡La mano se quema! En los pueblos se cuentan muchas cosas, y muchas cosas se callan. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. En un pueblo pequeño nada se olvida. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. Por muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero quedan los otros y son igual de bestias. Otro peliculón. Bueno, y Maravilla de Crónica Negra, Recuerdo de Puerto Rico, con guión de Ray Loriga. Y su parte más ensayística sobre el folclore llega después, los fados, el flamenco, la zonda. Pero tú, Marta, como nuestra experta de cine, ¿con qué te quedas? Yo me quedo contigo. Ah, mira, como los chunguitos. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.
Pero a mí que me tiene que contar qué tendrá Aragón, que nos ha regalado a Goya, a Buñuel, a Saura, qué tendrá esa tierra de la meseta para brindarnos artistas tan lúcidos y tan críticos. Porque Carlos Saura nació en Huesca 4 años antes de estallar la Guerra Civil, un conflicto que ha marcado profundamente su obra. Hasta Rosa Rosae, una de sus últimas películas, de madre pianista, que le levantaba todas las mañanas con las escalas, y hermano pintor, el arte siempre ha estado en el ADN de los Saura. Más de 50 títulos de una filmografía hiperprolífica. Pues mientras escuchamos Me quedo contigo de Los Chunguitos, que aparece en la banda sonora de la mítica Deprisa, deprisa, es hora de saludar, por orden de aparición, como en las películas, a Ana Saura, productora, hija de Carlos. Lo primero, como admiradores de su obra, sentimos mucho vuestra pérdida. Muchas gracias. Oye, y qué pasada. Enhorabuena, qué bonito esto que habéis preparado. Sí. Bueno, es que tenemos mucha admiración a su trabajo. ¿Tú cómo definirías el trabajo de tu padre? Pues no tengo palabras, la verdad, porque, bueno, al final también al haber estado tanto tiempo con él estos últimos años, te das cuenta de la magnitud que tiene, ¿no? Y es que es tan prolífico. Mucha gente le decía que era como un hombre del Renacimiento, y yo creo que así es, ¿no? Porque al final le tocaba todo, y todo lo que hacía lo hacía bastante bien, aunque él decía que no era experto de nada, pero ahora cuando lo ves con perspectiva dices, qué maravilla, ¿no? Poca gente como él. Sí, ecléctico, yo creo que sería un buen adjetivo para el cine de Saura si ves cada uno de los periodos que hemos estado tratando. ¿Tú? Claro, el tema es que no es solo cine, es un poco el punto, ¿no? Como que es cine, que es teatro, que es ópera, que son dibujos, que es fotografía, que es que, bueno, que al final lo que te decía, como que todo un poco lo que hacía, incluso gracias a Suso, hasta que se compró sprays y se atrevía casi hasta a empezar a hacer grafitis. Bueno, Suso, por cierto, que está aquí crudos días dibujando ya un graffiti del programa. Ahí estamos. Luego hablamos con él, pero tu primer trabajo con tu padre es en Zonda, ¿no? En 2015, como ayudante de producción, ¿puede ser? Sí, correcto. Lo que pasa es que al final, claro, yo he estado toda la vida con mi padre, obvio, lógicamente. Entonces, claro, yo he estado en tantos rodajes que es verdad que como la primera vez que he tenido una responsabilidad oficial, entre comillas, fue en Zonda, pero yo desde pequeña pues estaba en los rodajes y pues no me acuerdo en el 7º día, por ejemplo, ahora que habéis puesto el extracto, que yo era la responsable de los cafés de mi padre, porque rodamos muchísimo de noche y yo estuve con él ahí en el pueblito de Segovia donde se rodó, era verano, y yo tenía que llevarle los cafés, ¿no? Entonces, obviamente, pues no es un trabajo oficial porque tendría, no sé, 8, 9, 10 años, pero oye, ya fue. Oye, ¿cómo es crecer, no? ¿Cómo es la gente del cine? Sí, ¿cómo sois? No, pero oye, ¿cómo es crecer rodeada de cine, rodeada de películas, en rodajes? Pues yo ahora, visto a día de hoy, pues maravilloso, increíble, es una experiencia vital que muy poca gente tiene, que te da unas tablas y una formación que nadie, o que muy poca gente tiene acceso, pero yo en el momento para mí era como un terrible, en plan, imagínate, me metían en mi verano o en Navidad y demás en un set de rodaje a repetir, a pasar frío, a pasar calor, ¿no? O sea que al final para un niño te enseña a tener paciencia. Desde luego. ¿Y cómo era trabajar con él? Pues una maravilla, porque era una persona muy, muy sencilla, que tenía todo muy claro o sea, yo también me han dicho, que me han ido contando, ¿no? Como que a lo largo de los años pues que ha ido limando sus asperezas, que creo que cuando era más joven no era tan así, pero en estos últimos años que yo he estado con él pues mano a mano, te digo, maravilloso, porque es una persona pues muy simple, muy sencilla, que tenía todo claro, y mientras todo fuera más o menos como él tenía ideado en la cabeza, pues todo en positivo, y una persona muy optimista. Y muy trabajadora, sobre todo, súper currante, en plan, currar todo el rato. Bueno, es que de hecho no ha parado de crear hasta el final. ¿Cómo era su día a día? ¿No sabía no estar creando? ¿Cómo era su rutina? Bueno, es que él, que esto es lo que yo siempre cuento y a veces ya me repito, pero es que él vivía para trabajar, pero porque su trabajo era su vida. O sea, que al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como si lo que más te gusta es, bueno, pues mira, como Suso, pintar, y está aquí pintando, ¿no? Y al final, pues eso es lo que te lleva, claro, a fundirse. Entonces, pues se levantaba a las 7, 8, veía un rato la tele, se ponía a escribir, se ponía a pintar, o se bajaba a Madrid para ir a las tiendas de fotografía, Fotocasión o a Cash Converter, a ver si encontraba alguna cámara de segunda mano, volvía a casa, si se había comprado alguna cámara, se ponía a arreglarla, comía, veía una película y luego para la tarde pues seguía o escribiendo, pintando, dibujando, probando la cámara nueva que se había comprado. Eso cuando no tenía un proyecto como en concreto, ¿no? Porque al final también el mundo del cine pues es muy inestable, claro. O sea que al final va por proyectos. Y cuando tenía un proyecto, pues mi padre se enfrascaba al 100% en ese proyecto y, vamos, dedicaba 24 horas del día, pero incluso que no dormía, o sea que te levantabas a las 4 de la mañana y estaba ahí trabajando y tú, pero vete a dormir, por favor.
favor. Es que tengo la sensación, viendo su cine, que era muy meticuloso, ¿no? No, Algo casi tremendo. como un Stanley Kubrick del cine español. Un poco obsesivo con cada detalle. Digo, por además, las últimas películas donde la luz son tan importantes, cada uno de los encuadres está todo tan medido. Obsesivo compulsivo, te digo, estaba, o sea, él hacía una película, o sea, cuando estaba rodando, por ejemplo, estaba todo el día en el set y luego por la noche llegaba a casa, se tenía que llevar siempre los dailies, que eso era como siempre el gran tema, ¿no? Y se ponía a ver los dailies, a tomar apuntes de esto sí, esto no, a ver cuáles eran, o sea, hacer como un parte de rodaje, cuáles eran los planos buenos, cuáles no. Incluso empezaba a montar las secuencias, luego por la noche seguía como preparando la secuencia del día después, o sea, que al final estaba enfrascado 24/7 y cuando no, descubrió Wikipedia hace unos años, entonces imprimía toda la página de Wikipedia del tema que estuviese trabajando y se lo leía, se lo subrayaba, se lo empollaba, o sea, que al final estaba dedicado todo el rato. Está mirando a Ana con una sonrisa porque recuerda muy bien de lo que está hablando. De lo que te hablo, ¿sabes? Su amigo y director también de cine, guionista, actor y compañero de profesión, Jaime Chavarri. Bienvenido, Crudos Días. Hola, buenos días. Con él hiciste Ana y los lobos, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de ser muy amigo de Carlos en los años en que yo estaba empezando a trabajar y eso fue un privilegio absolutamente maravilloso. La casa de María Molina era casi como mi segunda familia. Entonces veía una persona muy distinta de mi manera de trabajar, de una manera completamente distinta. Aprendí muchísimo de él. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, como decíais antes, que era mucho más meticuloso que yo. Y luego yo era un poco más metido para adentro y Carlos tenía ese cariño aragonés que aparentemente no existe, luego es profundísimo, ¿no? Y eso era muy bonito, eso era fantástico. Bueno, y dime. Disculpa. Hacer preguntas prefiero. Y así las contestas. No, estaba pensando que, claro, a Buñuel pues, se le recuerda por el surrealismo, a Berlanga un poco por la sátira, la caricatura. ¿Por qué creéis que se recordará a Saura? Porque era muy bueno. No, yo últimamente he estado volviendo a ver algunas películas suyas. La caza me vuelve loco, Cría cuervos es una maravilla. Estaba precisamente hoy viendo A medias Carmen y lo que me sorprende es que un hombre capaz de hacer algo tan crudo como La caza, tan salvaje, tenga la sensibilidad de hacer una película como Cría cuervos, ¿no? Que es una película que es casi femenina o casi infantil en la delicadeza con la que trata a todos los personajes y todas las situaciones, ¿no? Ese contraste de Carlos es muy raro. O sea, hay muy poca gente que lo tiene. Y luego en la vida personal, en la vida real, cuando le conocías un poco más, sí lo veías. Y yo nunca conocí sus malos genios. Yo tengo que decir que en los rodajes en que estuvo me daba mucho trabajo. En Ana y los lobos tenía que hacer y rehacer un ejército de soldados de plomo que lo deshacían y yo tenía que volver a hacerlo, era el encargado, y buscar la ropa que había en la que había que matar a Geraldine Chaplin y había que encontrar muchos trajes y tal, era muy divertido. Bueno, aprendí muchísimo con él, fue fundamental. Muchos no saben que antes de dirigir su primer largo aparecían personajes mínimos en El pistón y el cochecito de Ferrer y tenemos aquí un extracto donde hace de padre prior. Bueno, buenos días. Buenos días. Con permiso. Sí, señor. Adiós, Alvarito. Ustedes me dirán, señor procurador. ¿Se trata de un asunto profesional, del bufete, quiero decir, o es para una cosa de caridad? El padre prior le explica. Profesional, un interdicto. Ah, el señor Proarán está enfermo, pero yo soy su pasante. ¿De qué se trata? Bueno, Jaime, los dos estudiasteis en la escuela de cine, luego fue, creo que, tu profesor. Yo no recuerdo que me llegara a dar clase. ¿No? No. Bueno, creo que entré después. Sí, entraste después, porque sé que Manuel sí que le dio clase. Bueno, luego también habéis trabajado los dos con Querejita, vuestras trayectorias han tenido como... O sea, se han cruzado varias veces, ¿no? Sí, es que fue un poco flechazo. Yo le conocí en la Galería Juana Mordó y él estaba preparando Ana y los lobos y oye, Soso, tú has estado haciendo la película de Erice, Soso, tal, pues ¿quieres venirte de hacer el arte de mi película? Porque tengo a Paco Nieva, que era una maravilla de ser, pero solo puede estar la primera semana. Entonces yo dije que sí inmediatamente, bueno, estaba que no me lo creía. Y aprendí muchísimo con Paco y luego ver trabajar a Carlos y ahí ya se empezó a crear algo, una especie de buen rollo con los hijos y con Geraldine y tal, y entonces la verdad es que fueron unos años muy bonitos y para mí importantísimos en todos los sentidos, ¿no? Pero cuando veo las películas a veces me entran unos ataques de melancolía feroces. Inaguantables. Pues entonces cuando escuches a Carlos hablar de su primera película, Los Golfos, probablemente te ocurra lo mismo. Las cosas se olvidan, pero yo me acuerdo cuando hice Los Golfos, la situación del cine español era verdaderamente angustiosa, ¿no?
quiero decir que no había posibilidad de hacer prácticamente nada. Las prohibiciones por parte de los censores eran monstruosas. Yo recuerdo que el guión de Los Golfos, que es un guión, pues no sé, es una película casi romántica, ¿no? No sé si fue 3 o 4 veces destruido, ¿no? Prácticamente destruido, porque además cada vez que se presentaba nos lo devolvían con 60 o 50 o 60 páginas dobladas, ¿no? Que no se podían hacer. Entonces, cuando yo hice Los Golfos realmente tuvo una cierta repercusión porque fue al Festival de Cannes, entonces en el Festival de Cannes tuvo una acogida muy favorable, pero verdaderamente en España la película fue masacrada, puesto que le faltan 12 minutos, o casi 12 o 14 minutos le faltan, ¿no? Que fueron cortados. Quiero decirte con esto... Jaime, ¿tuvisteis que luchar mucho contra la censura en aquellos años? Es que la censura en mi época ya estaba un poco más floja, pero de todas maneras lo que se recuerda es la censura respecto del sexo. Y en realidad la censura era de la realidad. O sea, lo que se censuraba era la realidad, la vida real, la vida cotidiana, que intentaban contar películas como Los Golfos y que caían muy mal. Había habido algunas excepciones, como Surcos, que también intentaban acercarse al neorrealismo, pero en gente joven y en la gente que se suponía que iba a ser el futuro de España, la versión que daban los Golfos, claro, era muy cruda, era como luego un poco de prisa también, ¿no? Que yo creo que son dos películas, son hija la una de la otra. Pero la censura era, muchas veces no la entendías, no sabías lo que pillaba. Fíjate, les molestó aquello de la prima Angélica del brazo en alto, escayolao, y tuvieron una querejeta 3 años sin trabajar. O sea sí. Que realmente cuando quería podía ser feroz. Que por cierto, precisamente para sortear tanto la censura como la realidad que ya estaba censurada, él siempre buscó metáforas. La caza es una brutal metáfora de lo que había pasado en España. Sí, pero la caza para mí tiene la fuerza de que la metáfora es menos importante que la película en sí. Ya. O sea que no tiene esa cosa que te pasa a veces cuando luchas con la censura, que te quedan películas un poco simbolistas, ¿no? Sí. Sí. La caza no es simbolista. La caza es una burrada. Exactamente. A mí es que me vuelve loco. A mí también. O sea, me vuelve loco. Entonces la he visto muchísimas veces, se la pongo a los alumnos y es una maravilla. Él siempre contaba que con la caza logró burlar la censura, pero que originalmente se llamaba La caza del conejo. Y el censor le dijo, la caza sí, pero del conejo no. Y lo demás todo aprobado. ¿Y por qué lo del conejo les parecía mal? Bueno, ahí lo dejamos. Mira, ahí estuvieron agudos, por lo menos, pero la cosa ahí lo pillaron. Carlos no había caído, o sea que estaba en toda inocencia, ¿no? Y yo creo que benefició a la película. Hombre, es un título brutal, como la propia película. Sí. Jaime, tú trabajaste con Saura, pero también con Manuel Gutiérrez de Aragón, con Zulueta, con Borao, en una época en la que colaborabais todos con todo. Era una costumbre que ahora ya no es tan frecuente, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos años? Lo recuerdo vagamente, porque hace mucho. Pero era muy divertido porque a mí me gustaba muchísimo aprender, me sigue gustando. Estoy dando clases ahora de hace muchos años y, como siempre digo, ahora aprendo de los jóvenes. Y Borao sabía muchísimo de cine. Carlos vivía en un ambiente de festivales y tal, te llevaba a comer con Luis Buñuel, bueno, era un lujazo. Y como Manuel Gutiérrez, la verdad, le traté menos, hice un pequeño papel en El Quijote, pero también había muy buena relación, había una gran cordialidad. Estábamos todos en el mismo barco. Y todos teníamos las mismas dificultades y todos teníamos los mismos problemas y todos teníamos la misma necesidad de hacer cine, que no era solamente una cosa de trabajo, era buscar la emoción del otro, ¿no? Claro, cuando hablabais de hacer cine, ¿qué es lo que estabais buscando? Las emociones que sentía en el cine cuando era pequeño, dárselas a los demás, y siempre me parecía un fracaso. Siempre bueno, eso dice Follner, que siempre tenía que intentar la siguiente novela porque había fracasado en la anterior. Sí, era una sensación angustiosa. Cuando te daban un premio pensabas, ya les he engañado otra vez. Y era una cosa, una especie de inquietud continua que yo creo que era muy positiva, yo creo que estaba muy bien. Ana, ¿a ti alguna vez te contó tu padre por qué se dedicaba al cine? Pues sí, siempre me decía, ¿no?, que al final era el arte que aúna todas las artes. O sea, que él empezó como fotógrafo, de hecho, él era fotógrafo, o sea, apasionado de la fotografía, un coleccionista empedernido de cámaras de fotos, nivel que se bajaba a Cash Converter para comprar las cámaras de fotos porque le daba pena que estuviesen ahí a ver quién las iba a comprar, o sea, ese nivel. Y luego también estuvo pintaba las fotografías, sí, ¿no? Y pintaba estupendamente, era un dibujante maravilloso. Sí. Sus ¿cómo se llama? Los libros antes de hacer la película, los storyboards. Los storyboards eran fantásticos. Maravillosos. Fantásticos.
fantásticos, Sí, fantásticos. sí. Y bueno, entonces como por Antonio, su hermano, que le dijo, oye, la fotografía muy bien, pero como que no te va a dar de comer, se te queda corta y demás. Y entonces, bueno, pues encontró en el cine el arte que aúna pues la música, que le encanta pues por su madre, y que su madre siempre les prohibió dedicarse a la música porque es muy sacrificado, y él siempre tenía como ahí ese tema de no haber aprendido a tocar ningún instrumento, no haber aprendido solfeo. Tiene la fotografía. Lo que faltaba. Tiene tiene la escritura, ¿no? O sea, tiene como todo lo que a él le gustaba. Claro. Luego también hemos hablado con Manuel Gutiérrez Aragón, que está en el Congreso Internacional de la Lengua Española de Cádiz, y que nos ha contado otra faceta que no conocemos tanto de Carlos Saura, que es la de profesor. Nos dio clase a muchos, que luego fuimos directores, como el propio Jaime Chavarri, o Víctor Erice, o Antonio Drobe, o yo mismo, Pedro Lea también, o Jorge García Sánchez. Hubo toda una generación de directores a la que Carlos Saura dio clase de dirección en la Escuela de Cine, que es una cosa que casi nunca se suele hablar mucho de ello, ¿no? Yo pienso Ana, que... tú has acabado siendo productora, supongo que en casa siempre habría mucho cine. ¿Cómo te transmitió tu padre esa pasión? Pues sí, pero no. O sea, al final el corte que ponías al principio, que decía, yo nunca veo mis películas y demás, o sea, yo las películas de mi padre las he visto hace poco tiempo, y sin él. O sea, de hecho, siempre que íbamos a un festival y ponían una película suya, ¿ya vamos a quedarnos a verla? No, ni de broma, vamos a comer. O en casa, típico que en la 1, en la 2, o en cualquier, ¿no? Una película suya, no, la vemos, que no, ni de broma, ¿no? Entonces, que sí que ha habido cine, porque siempre hemos visto muchas películas, pero a mi padre lo que le gustaba ver en casa eran películas, o sea, que creo que nunca nadie imaginaría que él viera, tipo, El día de mañana, Megalodón, ¿En o sea, serio? tengo como las últimas. Transformers, no, claro, o sea, todo Marvel, todo. Jaime Chavarri también le gusta. Porque le fascinaba, yo creo que también le fascinaba el hecho, la técnica, ¿no? O sea, él empezó a hacer cine en una época en la que no había efectos, obviamente no había nada, ¿no? Entonces el hecho de poder ver que hemos llegado a eso y que se puede hacer de forma fácil, lo puedes ver desde tu casa en una tele gigante, ¿no? Sin ningún tipo de limitación técnica, a eso a él le fascinaba mucho. Entonces en casa sí que ha habido mucho cine, y también me ponía, pues, cuando era pequeña, pues a Kurosawa y demás, pero eran como momentos puntuales que él lo revisaba por algo en concreto. O sea, Chaplin, por ejemplo, sí que lo ponía más porque le hacía mucha gracia, pero no ha sido una educación ni un padre nada cinéfilo. O sea, de hecho yo tengo muchos amigos que saben muchísimo más de cine, que yo, que a veces me da hasta vergüenza, en plan, hasta hace unos años eso, en plan, no, porque sí, porque mamá cumple 100 años, porque tal, y yo, ya, pues que no las he visto porque no sé dónde ver. O sea, ahora ya se puede ver en plataformas y demás, ¿no? Pero antes, como no sé dónde verlas, y en mi casa no me dejan verlas. En la casa del herrero, cuchillo de palo. De hecho, ¿has visto todas las películas de tu padre? Pues yo creo que a día de hoy ya sí. Ahora ya sí. Yo creo que ya Por sí, fin. lo he conseguido, pero te digo que lo suyo me ha costado, ¿eh? Nosotros yo creo que las hemos visto casi todas. Yo especialmente también recuerdo esta. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Que por cierto, Janet creo que cantó el ¿Por qué te vas? En el funeral de tu padre. Sí. De hecho, se conocieron hace pocos años porque no se conocían en persona. Anda. Y se conocieron en Cáceres en un festival Popeye se llama. Sí, Así que Popeye. sí, Bueno, ahí, este programa tiene el premio Popeye Pues, ahí, a la difusión musical. Y fue muy bonito, y ahí ya le cantó, y bueno, en la Capilla Ardiente vino a cantar, y la verdad que fue súper emocionante. Pero curioso eso, Claro. que no se Que no se conocía, me recuerda un poco a Rosalía haciendo temas con no sé quién al otro lado del planeta. Antes también se hacía. Antes también, efectivamente. Bueno, pues por si alguien no lo sabe, ¿Por qué te vas? De Janet está indisolublemente ligado a esa maravilla que es Cría Cuervos, una de las películas más celebradas de Saura, ganadora del Gran Premio del Jurado de Cannes, nominada a los Globos de Oro. Y bueno, por eso he hablado con Anna Torrent, la protagonista de la película con 10 años, y también trabajó con Saura un año más tarde en Elisa Vida Mía, interpretando la versión infantil de Geraldine Chaplin. Vamos a escuchar cómo acabó en la mítica Cría Cuervos, que fue su segunda película después del Espíritu de la Colmena. Hago Cría Cuervos, mi segunda película, porque Carlos Saura había visto El Espíritu de la Colmena, y por la edad que yo tenía en ese momento y por cómo era yo, pues yo le encajaba para interpretar a esa niña que le andaba buscando para contar su historia. De hecho, fue un empeño, una elección de Saura y un empeño de él. Él estuvo varias veces en casa porque mi padre no quería que yo hiciera más cine. Me había dejado hacer una primera película como una experiencia y le había parecido bien,
pero ya cuando vino Carlos Saura, que ya además Saura era un director conocido, ya entonces pues a mi padre le dio miedo como que me metiera ya más en serio en el mundo del cine, que era un mundo... Tanto insistió Saura que llegó a decir a la familia de Ana que sin ella se planteaba no hacer la película. Vaya. Y también nos ha contado cuál es el recuerdo que guarda de aquel rodaje. Yo creo que tanto Víctor como Carlos Saura tenían un gran respeto hacia la infancia, así lo muestran en sus películas, no como una etapa donde los niños no se les hace caso o dicen tonterías, sino como una etapa de la vida a veces difícil, donde los niños están planteándose cosas, donde los niños son sensibles, donde los niños intentan entender el mundo que les rodea, donde se hacen preguntas, y se acercaron a ello con muchísimo respeto en sus películas, y creo que ese mismo respeto fue el que yo sentí, el que ellos me demostraron, además de, por supuesto, como he dicho antes, un gran cariño, o sea que guardo muy buenos recuerdos de los dos rodajes. Ana, ¿se puede saber qué estás pensando? Oye, Rosa, ¿es verdad que esta cruz la llevaba siempre mamá? Sí, claro que es verdad. Se la regaló la abuela cuando era chica. Esta cruz te protege de los demonios. ¿Y de los vampiros? Bueno, ¿ya estás? Ya están, señorita. Creo que querías contarnos algo sobre... Sí. Tú también tienes un recuerdo sobre Criacuervos. Sí, es que Criacuervos estaba rodado en la casa que estaba enfrente de la casa de María de Molina de Carlos Saura. Y era la casa que él veía desde la ventana. Entonces era una casa como de los años 20, un chalet curioso. Y entonces él me contaba que veía la casa por la ventana y empezaba a inventarse historias que podían pasar en aquella casa. Hablando de los recuerdos, lo que decía él, que utilizaba sus recuerdos y tal, ¿no? Entonces los utilizaba, pero se los inventaba. Pero se los inventaba a partir de un sitio que cada vez lo iba viendo, y a medida que iba inventándose historias dentro de esa casa, la casa empezaba a tener una especie de fascinación por él, y me lo ha recordado porque cuando dijiste lo de Ana Torrent, que si no lo hacía ella, no hacía la película, si no rodaba la película en esa casa, tampoco quería hacer la película, y fue un problemón encontrar que le dejaran la casa para hacer la película. Él siempre decía que era el rodaje más cómodo de su vida porque subía a su casa a dormir la siesta. Entre plano y plano, se iba a dormir, claro. ¡Qué maravilla! Que, por cierto, Ana Torrent ha rodado Cerrar los ojos, donde se ha vuelto a juntar con Víctor Erice. Que vuelve Víctor Erice. Hay una enorme expectación por lo que han hecho juntos. Despierte la novia, despierte. Que despierte la novia, despierte. Con el ramo verde. Y con la música de Bodas de Sangre recibimos en este homenaje, que está siendo muy sentido y muy divertido, a Paula Ortiz, cineasta aragonesa, como él, directora de películas como De tu ventana a la mía y La novia, por la que estuvo ya en el programa, y que ahora nos ha hecho un hueco, está en la postproducción de Teresa, para hablar del legado de Carlos Saura. Paula, crudos días, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Pues aquí saliendo un momento de un cheque de una película que es como muy... Esto, mirando el color de una película, que es algo que creo que le hubiera gustado a Carlos Saura, para hablar con vosotros sobre él. Sí, muchísima obsesión tenía él por el color y por la luz. Tu cine también tiene esa cosa de la tierra y de las ensoñaciones que tenía su cine. ¿Hay una influencia consciente o subconsciente? ¿Viene de la herencia geográfica compartida? Bueno, supongo que son muchas corrientes, creo que más subconscientes que conscientes. Sí que es cierto que cuando he visto, yo he visto a Saura desde que tengo uso de razón, porque es verdad que mis padres han sido cinéfilos, y he visto las películas de muy pequeña de una manera en que yo no entendía bien qué era lo que estaba viendo. Y cuando las he vuelto a ver ahora, digo, madre mía, cuantísimo me ha influido los abismos, los paisajes, las arenas movedizas emocionales en las que se ha movido Saura, de lo consciente, lo inconsciente, de lo onírico, contado con cierta sequedad, muy aragonesa, es cierto. Hay algo que a mí, cuando lo he vuelto a ver, siempre vuelve a tener como una gravitas dentro de mí misma, que digo, cuantísimo me ha construido y yo no soy consciente. Pues alguien como Carlos Saura. Sí, hay algo ahí, no sé cómo de consciente, no tengo ni idea. Precisamente, ¿qué crees tú que supone Carlos Saura en la cultura aragonesa? ¿Crees que es un director, ¿crees que es un director muy marcadamente aragonés o es un director sin patria, ya que vivió en muchos lugares?
Hay algo, es la contradicción desde siempre, ¿no? Con las identidades culturales y las identidades culturales tan absolutamente fuertes, poliédricas, como la de Carlos Saura. Aragón, además, es una tierra dura, bastante hostil. Somos secos, tenemos ahí la nobleza aragonesa es justa, pero también tiene todas sus dobleces. Y creo que es alguien que recoge, es verdad, algo que sí creo que tiene el paisaje, el clima, la atmósfera aragonesa, que es una resistencia de una cualidad muy particular contra ciertos devenires o contra la manera de atravesar los mundos, que sí tiene Saura. Me cuesta hasta explicarlo, pero es algo que es muy atávico y que pertenece sí que a la tierra aragonesa, pero al mismo tiempo creo que alguien como él, que vivió en tantos países, que hizo una familia tan internacional, que bebe de tanta gente, de tantos artistas, de tantas artes, pues cerrarlo a un localismo tampoco creo que sea la naturaleza ni de él ni la propia naturaleza aragonesa, que creo que somos todos bastante nómadas. Ni la tuya, pero sí tenéis ahí algo que os une. Él hizo su Bodas de Sangre en 1981. Escuchábamos la banda sonora hace unos segundos. Ahora mismo está en el teatro el espectáculo Lorca por Saura, que mezcla textos de ambos. Y tú claramente en La novia tienes un... Bueno, el Lorca está ahí. ¿Tiene vuestro cine en común todas esas influencias de la identidad nacional, del pasado, del lorquismo? Es que creo que hay algo en Lorca que fíjate, cuando luego yo volví a ver el Bodas de Sangre de Carlos Saura, que precisamente era algo muy opuesto, pero complementario con lo que nosotros quisimos hacer, salvando muchísimas distancias, pero nosotros intentamos mantener el texto y él lo hizo todo con movimiento, todo sin texto, todo con puro ritmo y todo con la forma de ese baile, ¿no? Pero porque por debajo y por encima de todo, la poética de Lorca tiene algo profundamente esencial, casi infantil, y de lo infantil que es muy cruel. Y trasciende sin quererlo, que era algo que tiene también Saura. Hay una mirada de niño, de alguien que se sorprende permanentemente, que intenta algo nuevo permanentemente, pero lo hace, bueno, como la niña de Criacuervos, como es Ana Torrent que estábamos escuchando ahora mismo, que hay algo esencialmente ingenuo en una gravedad y en una crueldad a veces tremenda. Y eso es algo que se olvida y que está en Saura, que está en Lorca y que está yo creo que es verdad que en mucha de la poética esencial de nuestra cultura. Más allá de Aragón, ¿qué crees que ha supuesto Saura para nuevas generaciones de cineastas? ¿Se le han reivindicado lo suficiente? Pues no sé si le han reivindicado lo suficiente, pero creo que deberíamos estar reivindicándole todo el tiempo. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, porque creo que ha sido una de las personas más audaces en el cine. O sea, ya no solo su cine absoluta, que ha atravesado todo tipo de estilos, todo tipo de intenciones, todo tipo de códigos realistas, no realistas, de abstracciones, que se ha sublimado a lugares artísticos donde ya solo queda eso, el color, el movimiento, hasta la realidad más real, ¿no? Yo qué sé, de la caja del cine kinky. Es que es absolutamente, yo lo he dicho alguna vez ahora, últimamente cuando me preguntaban, digo, es que fue 1000 directores en uno, es que fue muchos directores. Y entonces es imposible que no lo reivindiquemos, porque además de haberse lanzado a todos esos intentos y esos lenguajes cinematográficos tan distintos, lo hizo con esa actitud de audacia, de arrojo, de consciencia e inconsciencia que se debe tener, de intentar y de mirar lo que no se ha intentado. Y eso yo creo que lo tenemos que reivindicar siempre, sobre todo en esta era, no sé, donde lo capitalista, es decir, el río de cantidad de cosas, parece que la cantidad de cosas que son todas iguales, el que alguien intente siempre, cada vez, algo distinto, sí, con arrojo, es algo que deberíamos interiorizar, no solo reivindicar, sino interiorizar todos, como desde luego nuestra tarea como narradores. Debería ser la actitud. Pues estamos deseando ver qué has intentado en Teresa. Te dejamos volver a esa postproducción y con muchas ganas de que pronto llegue a las pantallas. Pablo Ortiz, como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Chao. El bombardeo que hay en La Prima Angélica es una transposición de un hecho personal vivido por mí.
que recuerdo perfectamente que era el primer día que yo iba al colegio en Barcelona, en una escuela que había un enorme ventanal y que empezaron se oía el ruido de los aviones, como está en la película exactamente igual, ¿no? Y yo sabía perfectamente que iban a bombardear esa escuela, pero hasta entonces nunca habían bombardeado de Barcelona, era el primer día que bombardeaban Barcelona. Entonces yo sabía que eso era peligroso, que algo estaba y podía suceder, que una bomba era muy fácil que cayera, ¿no? Porque se oía cada vez más cerca los aviones. Y en cambio el resto de los niños, claro, eran niños de 7 años, 6 años, pues no tenían esa sensación de peligro, ¿verdad? Entonces recuerdo que empezaron a explotar las bombas y una de las bombas cayó muy cerca y saltaron los cristales de la ventana, y recuerdo una niña que estaba delante de mí, ¿verdad?, que estaba toda ensangrentada con cristales en la cara, en fin, una imagen que está en la película. Como antes nos contaba Jaime Chavarri, él incluía recuerdos propios, algunos se los inventaba, pero otros, como este, sí eran reales. Jaime, creo que querías decir algo al respecto de lo que estaba comentando Paula. Sí, es que si hablamos de Saura y de Aragón, es imprescindible hablar de Buñuel. Claro. O sea, cuando yo te trataba más a Carlos, que cuando venía Buñuel a España se veían siempre, la adoración mutua era algo que impresionaba mucho. O sea, porque si Carlos era a veces seco, Buñuel no te cuento. Y sin embargo, cuando miraba a Carlos, lo miraba como a un hijo. O sea, se le iluminaba la cara, y el hombre que era como una especie de górgola, se convertía en un hombre hermoso. O sea, tenían un cariño absolutamente alucinante. Y yo creo que de las influencias que habla Carlos, a su manera, porque en ningún momento lo copiaba ni hacía nada parecido, yo creo que Buñuel fue una de las grandes influencias en su vida, no solamente cinematográfica, sino personal también, ¿no? O sea, yo creo que en Buñuel Carlos veía lo que le gustaba de Aragón. Bueno, él ha homenajeado a los dos grandes aragoneses, ¿no? A Goya y a Buñuel. Sí, por supuesto, pero a Buñuel le conoció. No, y eran muy amigos, de hecho, mi padre tiene muy muchísimas fotos con él en México, muchísimo. Y de hecho Buñuel le mandó una carta muy bonita que él tiene colgada en su estudio, que se despedía, en plan, que él le decía: no veo, me queda poco tiempo de vida, gracias por habernos conocido, o sea, te dejo como el testigo, ¿no? Para que continúes haciendo tu cine y demás. Tiene una relación muy, muy bonita. Es muy importante eso, sí. Yo creo que en la historia de Saura con Aragón y con el cine, Buñuel es una especie de elemento que, lo envuelve todo, ¿no? Sí, bueno, un hombre que hizo de todo y de todo diferente, como decía Paula, pero hay una cosa que no terminó de hacer, Ana, el proyecto de Felipe II. Que al final no lo sacó adelante, eso le dolió mucho. O sea, él siempre, de hecho, hasta el último día estaba diciendo: es que la de cosas que no he hecho. O sea, él siempre, y claro, y al final cuando como haces la recapitulación de todo lo que ha hecho, y dices: madre mía, como el tener el valor de decir: es que todo lo que me queda por hacer, madre mía. O sea, él se quejaba mucho de que tenía muchos proyectos que no iban a salir nunca, y que qué pena, porque aparte, pues él, como os decía antes, ¿no? Se enfrascaba y trabajaba día y noche, aunque fuese lo que fuese. O sea, tú le decías: oye, hay que hacer esto, tengo una idea sobre lo otro. Y él se ponía a trabajar, hubiera contrato, no hubiera contrato. Entonces al final pues se llevaba grandes decepciones, y la de Felipe II fue una de ellas, porque es un proyecto, bueno, pues que le encantaba y que trabajó muchísimo y que le dio muchas vueltas y demás, y bueno, no pudo ser, pero vamos, que te digo que no es el único, o sea, que tiene muchos, o sea, ha dejado un gran legado de proyectos que, bueno, pues que no era el momento para hacerlos, ¿no? También pues todo tiene su tiempo, pero otros muchos que sí ha hecho que tampoco contaba él con hacerlos, que yo también es lo que siempre le decía, le digo: oye, mira, esto no te habrá salido, pero por contraste has hecho todo esto que no teníamos ni en mente. Yo cuando le entrevisté hace unos años, él sí que se quejaba mucho de no haber podido sacar adelante Felipe II y que no le diesen presupuestos para hacer como una gran película histórica, ¿no? Claro, bueno, es que aquí también se mezclan como dos mundos, ¿no? O sea, el problema también de mi padre en los últimos años, últimos 20 años, ¿no? Que es donde yo también he sido pues más consciente de todo, es que al final el cine que hace él es un cine mucho más complicado de financiar. Entonces, él de lo que se quejaba es que él presentaba, o sea, no él, pero los productores presentaban proyectos a la televisión española o a otras televisiones y no se los compraban, porque, bueno, pues por los motivos del sector. Entonces, él siempre se quejaba de eso, que al final tenía proyectos grandes y no tan grandes y bueno, y más artísticos y demás que no conseguía financiar, y de hecho su última película de ficción tuvimos que ir a hacerla en México porque en España no hubo forma de financiarla, y de hecho a día de hoy yo creo que no se ha vendido en España. Entonces es un poco, y eso sé que le pasa a muchos directores grandes, muy grandes, consagrados, o sea que no es el único, ¿no? Entonces cuando la gente me dice: no, es que Saura hacía lo que quería, bueno, hacía lo que quería porque tenía esa capacidad de reinventarse, o también esa necesidad, ¿no? De decir: oye, pues no me salen películas de ficción ahora por los motivos que sea, pues hago otra cosa, o sea que no me importa, o sea, no me importa, ¿no? Pero me reinvento. Pero bueno, sé que eso ocurre en muchos grandes directores.
Sí, pues se reinventó hasta el punto de hablar incluso del graffiti, porque además se ha ido, igual dejando cosas por hacer, pero con las botas puestas. Sí, sí, desde luego, Teo, y hasta el último día haciendo cosas. El grafiti es una forma, digamos, urbana de trabajar, pero los pintores siempre han trabajado en las paredes. Sí, tú también has trabajado en las paredes, ¿no? Sí. Y en un cierto momento pensé que para hacerme independiente de la pared, la pintura era la pared. Los pigmentos son Estamos los escuchando el mismos. tráiler de Las paredes hablan, el último largo documental de Carlos Saura, estrenado el 3 de febrero. Sí, tenemos con nosotros a Suso33, artista visual y uno de los protagonistas del documental, que reflexiona sobre el impulso que ha tenido el ser humano de expresarse a través de la pintura en las paredes, desde las pinturas rupestres hasta el graffiti moderno. Crudos días, Suso. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos salido en el graffiti que estás haciendo de nosotros ahora mismo? Pues ahora después se lo mostraré, yo creo que bien. ¿Nos estás dibujando entonces? Sí, bueno, he estado tomando apuntes y muy dibujos bien. mientras estaba escuchando. Qué chulada, luego lo ponemos que en un las poco redes. al igual que Carlos es como que no puedes dejar de dibujar. Y entonces pues nada, he estado dibujando mientras os estaba escuchando. ¿Y de dónde sale esta colaboración entre Carlos y tú? Bueno, surge porque me proponen participar en la última película documental de Carlos Saura, y cuando se pusieron en contacto conmigo y vi el tema me interesaba tremendamente porque llevaba trabajando en ello ya bastante tiempo, que era las texturas, las paredes, el paso del tiempo. Yo vengo del graffiti más clásico, más tradicional, pero me he venido desarrollando muchas otras disciplinas. Y me interesó especialmente porque yo le seguía mucho a él en su faceta de escenógrafo también, que es algo que a mí me interesa mucho, la puesta en escena, porque entiendo la ciudad como un escenario vivo, un lugar donde ocurren cosas. Y había visto anteriormente una exposición que le dedicaron en torno a su faceta como escenógrafo en Madrid, en la Plaza Colón, y me enamoré. Ya conocía mucho su trabajo, ya había visto muchas películas, había visto espectáculos y conocía aparte bastante de su trabajo, pero ya con el mundo de la escenografía, su tratamiento desde un punto de vista muy pictórico, muy fotográfico, muy como una especie de pintura expandida, pintura viva, pues me cautivó. Entonces cuando surgió la oportunidad de colaborar, de participar, pues claro, dije que sí, cómo no. ¿Cómo fue el rodaje de la película? ¿Cómo es trabajar con alguien, como hemos dicho, tan meticuloso, tan extremadamente observador de la realidad? Pues la verdad que fue una experiencia muy positiva, sin duda, de las más positivas que he tenido en mi vida y en mucho tiempo, porque yo vengo dado de la mano de haber trabajado todo esto que me ha conmovido desde niño, que era el graffiti, de hacer lo que, pues un grito a la libertad de expresión, ¿no? Si no puedes, pues lo haces, si no puedes, pues saltar a la valla y lo consigues. Pues en los últimos años, un poco que ya cansado del intermediarismo del mundo del mercado del arte y tal, me fui apagando, y fue una suerte encontrar a Carlos desarrollando este proyecto con el que tanto me sentía identificado y en el que pude volver a retomar y a disfrutar la energía, la vitalidad de un niño, de querer crear y de querer dibujar y de querer investigar. De hecho, estuvimos en el rodaje allí en mi cueva, en mi estudio, en mi nave. Iba a ser un rato, pero al final se alargó ese rato, de media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Al final nos quedamos a comer, fuimos a comer con Ana más tarde, y al final pues Carlos propuso salir también a rodar a otra localización. Cosa que para la productora es un marrón muy serio, porque deslocalizar a todo el equipo de producción y llevártelos a otra localización, a otra ciudad. Pone Jaime cara como diciendo, bueno, eso lo hacía Carlos todo el rato. Si yo te contara. No, que va. Y la parte que yo le he conocido en sus rodajes era muy ordenado. Vale. Así, pues luego evolucionó y le Sí. encantaba improvisar y te descuajeringaba todo el plan de repente y era como, madre mía, papá. Pero lo hacía con sentido y siempre por un fin, ¿eh? Y nada, fue muy gratificante, desde luego, porque excepto por el tema de producción, que es de llevarse las manos a la cabeza, de movilizar a todo un equipo, de cambiarle de población, añadir horas, pero de un guión primero que hay, pues él lo fue cambiando, adaptando, como parece ser que se hace a veces en los documentales, ¿no? Aprovechar la ocasión, el momento, y aprendí mucho de esa experiencia, de la que estuvimos dibujando. Él metió mano en dibujos en los que yo hacía, luego él se puso a dibujar, yo también metí mano, y me gustó mucho porque no tenía el miedo que me tiene a veces la gente de dibujar, de cuando dibujo, que es como una cosa intocable, y era como pues volver a dibujar, como guerra de batallas de dibujos,
Y eso fue fabuloso, desde luego. De hecho, conservo conservo bastante de las cosas que hicimos. Luego ya algún otro día que pudimos estar en vuestra casa y vi esa fabulosa colección de cámaras y me encantó la vitalidad del proyecto que me enseñó, del corto que hicisteis, de pues ver que no para, una mente que no para. Me sentí muy identificado también. Obviamente no te puedes comparar, pero sí decir, mira, pues no estoy tan perturbado como pensaba. O bueno, no estoy solo en mi perturbación. Pero mi padre con él también estaba fascinado con Suso. De hecho, te digo, hasta se compró sprays porque vio cómo Suso pintaba con el spray y decía, oye, pero esto es una maravilla, tal. Y de hecho, él también tiene los dibujos que tú le hiciste el otro día revisando cuadernos. Tenía en un cuadernito 2 dibujos, 2 caras que le hiciste y que ponía como placer haberte conocido, un gusto haberte conocido o algo así, como unas frases, y los tenía ahí guardados encima de la mesa. Pues estaba totalmente fascinado con Suso. No, y se ve en el documental, o sea, la curiosidad, ¿no? Es como un niño que pregunta, ¿y esto cómo se hace, no? O sea, y esta pintura que desaparece, pero ¿y esto cómo pasa? Y estaba ahí como dándole a rucurruco a la cabeza, en plan, yo también voy a hacerlo esto. Sí, a mí me gustó mucho porque era no parar ya. Había que parar para rodar y él seguía preguntando y pues una experiencia única. Claro, ¿qué cosas te preguntaba sobre esto? Porque estamos hablando de una persona ya muy mayor, en los últimos días de su vida, interesándose por un arte que ha sido la modernidad pura, y de hecho lo está siendo, el graffiti. Claro, a mí me gustó mucho porque además de lo que pudimos hablar en varias ocasiones es que no le atraía la parte más atractiva, amable, agradable o más maquillada o gustosa de todo esto que vienen a mal llamar arte urbano. Le gustaba más, o parecía que le interesaba más, todo eso que llevaba él fotografiando desde hace muchísimos años con su cámara en mano, que es las expresiones espontáneas que te encuentras en la calle, ¿no? Pues tanto como si te guste como no te guste, como esa libertad de expresión y no esa perfección de técnica tan exquisita o a veces amanerada de esos murales que estamos cada vez más acostumbrados a ver, que están comisionados o aprobados por un sistema. Bueno, era más pues lo que viene de dentro. ¿Y qué es lo que viene de dentro? Esa necesidad de expresión. De ahí un poco la temática o de lo que trata el documental, ¿no? Que en un principio iban a ser un poco los orígenes del arte, pero cada vez se fue más a que ahí ocurren cosas en las paredes están vivas, pasa el tiempo, hay diferentes intervenciones, ocurre lo que te gusta, lo que no te gusta, pues un poco el latir, lo que lleva a la gente, al ser humano, a ese a hacer garabatos, ¿no? que es algo que no hemos dejado de hacer, ¿no? Y que salen cosas tan vitales y tan interesantes, ¿no? En realidad es algo que él nunca dejó de hacer garabatos. Y si las paredes hablasen, creo que dirían muchísimas cosas sobre Carlos Saura. Se han dicho cosas muy bonitas, muy emocionantes y muy divertidas, como he dicho antes, de un cineasta que va a quedar como eterno en la memoria de la cultura española, y muestra de ello es el sentido homenaje que le dedicó la Academia de Cine en los últimos Goya. Lástima que no pudo estar ahí para recibirlo, se fue muy pocas horas antes. Y su familia, la familia de Carlos, subió a agradecer el Goya de honor que por fin, ya era hora, le habían entregado. Yo le había prometido a Carlos que le saludaría desde allí y lo voy a hacer. Carlos, sé que me estás viendo, no sé dónde, pero aquí estamos. A mis 91 años recién cumplidos, no podía haber tenido mayor satisfacción que recibir por parte de la Academia el Goya de honor. Gracias a todas y a todos los que os habéis acordado de mí, en especial a su presidente y amigo Fernando Méndez Leite. He sido muy afortunado, rodando más de 50 películas. He traspasado los límites que me proponía de joven. He tenido 6 hijos, una hija, una docena o más de nietos y una bisnieta. Por todo ello me considero una persona afortunada. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado conmigo en este trabajo tan maravilloso que es hacer una película. Y especialmente a mis actrices y mis actores favoritos, algunos de los cuales ya no están. Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy. Me veo a mí mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias. Su compañera Eulalia,
leyendo sus palabras en un muy emotivo discurso que además dio mucho que hablar por la defensa que hizo de la sanidad pública. Ana, ¿cómo vivisteis un momento tan emotivo? Pues imagínate, o sea, el tema fue que mi padre decía todo el rato de no, yo lo vería desde la tele, y de hecho esta carta la escribió, que es lo que decía mi madre, en plan, no, y yo te dije que lo íbamos a ir a recoger, y de hecho él fue el que dijo, no, que pues que vayan Lali y Ana y Antonio, que vayan los tres y demás. Y él falleció el viernes, luego ya fueron el sábado, y yo el jueves fue el último día que le vi, y le dije, no, papá, el sábado nos ves tal, y él me dijo, no. Fue como, uy, ¿cómo, en plan, ¿cómo que dice que no? O sea, porque estaba malito, pero bueno, que igual que hacía 3 días, y ¿no? O sea, que al final, bueno, podría pues aguantar una semana, 2, 3, 4, no lo sabíamos, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente me llama mi madre ya en Sevilla, en plan, el viernes por la tarde, se acaba de morir, y fue como, wow, qué fuerte. También como ese timing, ¿no? Esa cosa, porque al final, y ese reconocimiento que él siempre como que tenía esa espinita de, bueno, es que en España sí me quieren mucho, pero joder, yo voy a Francia, voy a Italia, voy a Alemania, México, Argentina, donde sea, y se conocen mi cine, como me respetan un montón, las nuevas generaciones como que saben quién soy y demás, y en España, pues eso, me cuesta levantar proyectos, como que no hay ese respeto, ¿no? Y de hecho el año pasado, cuando en el Festival de Málaga que ha ido en la Biznaga de Oro, Carla Simón dio un discurso que también, cogiendo frases, ¿no? Fragmentos de los directores jóvenes, también estaba Pablo Ortiz, y eso a él ya le empezó a despertar un poco, ¿no? El, oye, pues sí que me conocen, ese era un poco el punto de él, ¿no? Entonces yo creo como que eso, que él de repente dijo, mira, pues ya está, hasta aquí, o sea, estoy enfermo, ya, o sea, no, tengo 91 años, lo que decía en la carta, lo he hecho como casi todo, he vivido plenamente, tengo 7 hijos y demás, y hasta aquí, ¿no? Y entonces como para eso el timing perfecto, que fue como, qué fuerte, o sea, el día de antes, que justo el tiempo perfecto para que les diera tiempo, claro, imagínate, el pobre Fernando Méndez Leite, que yo le veía y le digo, le va a dar un infarto a este pobre señor, porque moviendo toda la gala de los Goya, claro, tuvieron que rehacerlo todo, pero es que si hubiera pasado en el mismo día, no les hubiera dado tiempo, y si hubiera pasado el día después, tampoco, y si hubiera pasado la semana antes, tampoco, ¿no? Fue como el timing perfecto, entonces fue como, wow, qué fuerte, o sea, hasta para esto, en plan, muy cinematográfica la muerte, ¿no? Como dejarlo justo antes del final, plan, ¿no? Ya está, hasta aquí. Sí. Jaime. Sí. ¿Qué crees que se recordará de Carlos Saura? Muchísimas cosas, porque además es un director que tiene películas muy distintas unas de otras, y eso permite que guste a mucha gente muy diversa, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Es un autor sin una autoría definida de una manera concreta, y eso yo creo que es muy rico, es muy rico. ¿Y como amigo? Y como amigo es una de las etapas más maravillosas de mi vida. O sea, yo digo que la casa de María de Molina era como mi segunda familia. Si las paredes hablasen, Suso, ¿qué dirían de Carlos Saura? Yo creo que no pararían de hablar. y de contradecirse, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es quizá el mejor legado que ha dejado. Que no paró de hablar, no paró de hacer cosas, algunas se contradicen, son distintas, siempre hizo de todo y de todo diferente, como nos han dicho quienes hoy nos han acompañado. Ana, Jaime, Suso 33... Ha sido un placer, de verdad, no parar de hablar durante esta hora de Carlos Saura. Pues muchísimas gracias. Y de verdad enhorabuena por lo bien que lo habéis preparado y por todo, bueno, por todos los audios. Estoy impactada, ¿eh? De verdad, como que nunca había oído tanta variedad de voces de él, ¿no? Cómo va cambiando la voz y todo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos con Las paredes hablan y esta bachata que por lo visto a él le obsesionaba y quería con toda su alma que estuviera en su última película. Pues con este ritmo tan tropical yo me voy yendo para la Laguna, que tengo un programa esta misma tarde que mañana emitimos, que esto es un no parar. Vete yendo, yo mientras le voy dando las gracias a Marta Medina, ya te lo han dicho en esta mesa, pero qué programa te has preparado, ¿eh? Di que sí. Pues muchas gracias a todos por venir y bueno, me encanta estar aquí siempre. Que no se atrevan nunca a borrar el cine de Carlos Saura. Nos vamos, hasta la próxima. Que la radio os acompañe y también que os acompañe el cine de Saura. Qué bonito ha quedado, qué bonito ha quedado. Corten. Ha sido muy emocionante realmente. Y de verdad que lo de los